buenas tardes a todos y bienvenidos a la celebración de la Eucaristía en este sexto domingo de Pascua, en el que la Iglesia española nos invita a celebrar la Pascua del Enfermo, una celebración que pone fin a la campaña del enfermo iniciada el 11 de febrero, día en que celebramos la memoria litúrgica de la Virgen de Lourdes con la Jornada Mundial. El tema de esta campaña elegido por el Papa Francisco es «Sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso». Y el Departamento de Pastoral de la Salud a escala nacional ha propuesto como lema acompañar en el sufrimiento. Hoy también finaliza la 30 Jornada del Enfermo, organizada y celebrada por el Secretariado Diocesano de Pastoral de la Salud durante la semana del 17 al 22 de mayo de este año. Tendríamos que destacar muchas ideas y conclusiones sobre lo hablado en estos días, pero nos limitaremos a las siguientes. El sufrimiento humano, desde la fe en Jesús de Nazaret, tiene un valor y sentido salvífico. Cristo, con su pasión, muerte y resurrección, ha vencido al mal y a la muerte, obteniendo para nosotros la salvación eterna y haciéndonos partícipes de la misma. A la vez, Cristo desde la cruz nos invita a participar con nuestro sufrimiento en esta obra de salvación del mundo que se realiza a través de su sufrimiento, por medio de su cruz. Cristo nos ha enseñado a todas las personas, con la buena noticia de su Evangelio y con su ejemplo de vida, a hacer el bien al que sufre y hacer el bien con nuestro propio sufrimiento, siguiendo su ejemplo. Que el Señor nos ayude a vivir y transmitir esta maravillosa noticia. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, unos bajaron de Judea, se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Entonces los apóstoles y los presbíteros, con toda la Iglesia, acordaron elegir a algunos de ellos para mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas llamado Barsabás y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y enviaron por medio de ellos esta carta. Los apóstoles y los presbíteros, hermanos, saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, provenientes de la gentilidad. Habiéndonos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alborotado con sus palabras, desconcertando vuestros ánimos, hemos decidido por unanimidad elegir a algunos y enviarlos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os mandamos pues a Silas y a Judas que os refirieran la palabra lo que sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas de las indispensables, que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Haréis bien en apartaos de todo esto. Saludos. Palabra de Dios. Lectura del libro del Apocalipsis. El ángel me llevó en espíritu a un monte grande y elevado, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios,
y tenía la gloria de Dios. Su resplandor era semejante a una piedra muy preciosa, como piedra de jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y elevada. Tenía 12 puertas y sobre las puertas 12 ángeles y nombres grabados que son las 12 tribus de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al poniente 3 puertas, y la muralla de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y en ella no vi santuario, pues el Señor, Dios Todopoderoso, es su santuario, y también el Cordero. Y la ciudad no necesita del sol ni de la luna que la alumbre, pues la gloria del Señor la ilumina, y su lámpara es el Cordero. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, cantemos al Señor. Aleluya, aleluya, cantemos al Señor, cantemos al Señor. Aleluya, aleluya, El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo, que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos presbíteros concelebrantes, hermanos y amigos, os saludo especialmente a vosotros que sois miembros de los equipos de pastoral de la salud de nuestras parroquias. Así saludo con especial afecto a Eugenio y a Pilar, que tratan de animar en nuestra diócesis esta propuesta de acción pastoral que trata de acercar el corazón misericordioso de nuestro Dios, que toma rostro y carne, manos, brazos, cuerpo, en el buen samaritano que aparece en el cartel de esta jornada en la que se nos invita, por una parte, a acompañar en el sufrimiento y que esa compañía trate de hacer llegar esa misericordia de Dios Padre rico en misericordia, que nos invita a ser misericordiosos como Él lo es. Un amor que nos desborda, porque solo Dios puede amar con misericordia. Nosotros somos capaces de lástima. Podemos incluso experimentar la compasión, el condolernos con alguien que sufre. Pero la misericordia, que es esa conmoción de las entrañas
que invita a dar la vida, esa solo es de Dios. Pero es verdad que nuestro Dios ha querido encarnarse y vivir con nosotros un admirable intercambio. Muerto y resucitado para nuestro bien, nos envía el Espíritu Santo, para que así podamos ir cada vez más personal y comunitariamente pareciéndonos cada vez más a Jesús, dando forma en nuestro cuerpo eclesial al buen samaritano, para acercarnos así a los que sufren y para también saber llevar nuestro sufrimiento y unirle a la cruz de Cristo, para que sea así completada en nuestro cuerpo lo que falta para la redención del mundo. La liturgia de hoy nos ha presentado en la oración colecta una invitación a que manifestemos en las obras aquello que pasamos, dice la expresión del texto, por el recuerdo. Aquello que pasa por nuestro corazón, que recordamos. También en el Evangelio Jesús nos dice que nos envía un Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, que será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Así, estamos llamados a pasar por el corazón, en primer lugar, el misterio pascual, para que no sea solo un recuerdo de algo que pasó hace muchísimo, sino que sea un memorial, un acontecimiento que atraviesa el tiempo, del que podemos ser contemporáneos y que por eso puede pasar por nuestro corazón, como un acontecimiento de salvación. Jesucristo, que da la vida por nosotros, resucitado de entre los muertos, nos muestra las marcas de los clavos y de la lanza en su mismo cuerpo, y de su costado abierto derrama sobre nosotros el Espíritu Santo, para que así todo aquello que pasa por nuestro corazón pueda tener un sentido y un significado nuevo. Porque por nuestro corazón pasa el acontecimiento, la Pascua del Señor. Pero también, hermanos, queremos que por nuestro corazón pasen los rostros de los hermanos que se nos encomiendan. Los rostros de las personas de cerca o de lejos. Los rostros de las personas que sufren. Para ayudarles, acompañándoles en el sufrimiento, a que puedan unir en su corazón el sufrimiento que encorva y dobla la propia existencia con la Pascua de Jesucristo, con su cruz gloriosa. Porque el sufrimiento, al pasar por el corazón, al darle vueltas en el corazón, puede provocar una herida, puede provocar rencor. Y así, cada uno de nosotros incluso puede tener esta experiencia o encontrarse con personas a las que tratamos de visitar, de acompañar, de ayudar, que viven su sufrimiento en una queja y que dándole vueltas, porque por otra parte el dolor del cuerpo es insistente, a la hora de dar vueltas en el corazón se produzca un rencor incluso contra la vida, un rencor contra el mismo Dios, un rencor que hace que afloren otros rencores a la hora de las relaciones de unos y otros. Por eso qué importante es llevar el bálsamo de la misericordia al corazón, a las heridas del cuerpo y del alma. El óleo de los enfermos que tenemos ahí delante en esta celebración de la Pascua del enfermo nos recuerda cómo el Señor en su misericordia quiere pasar por nosotros como un
óleo que alivia y consuela y que ayuda en el recordar a leer de otra manera el sufrimiento, a leerle unidos a la cruz de Cristo, a leerle también con la esperanza de que caminamos hacia esta ciudad santa de la que nos ha hablado la segunda de las lecturas. Una Jerusalén vestida como una novia que reúne a todas las familias de los pueblos y que convoca y congrega a participar en un banquete donde ya no hay llanto, ni dolores, ni lágrimas, ni sufrimientos. Pero es verdad que tenemos que hacer el camino de la vida y en el camino de la vida experimentamos la fragilidad de nuestro propio cuerpo, la fragilidad de las personas que están a nuestro alrededor, la enfermedad y la muerte misma, las heridas y los dolores, las enfermedades y las muertes. Por eso precisamos un paráclito, un defensor que venga a desvelarnos la verdad del significado de todo aquello que pasa en nuestra vida. Un paráclito que venga a defendernos del rencor. Un paráclito que venga a ayudarnos a acoger el consuelo de la misericordia y la esperanza de la salud definitiva. Estamos llamados a vivir esto, queridos hermanos, cuando ante el escándalo del sufrimiento, la sociedad contemporánea vuelve a poner delante, y además ahora de una forma podríamos decir institucional, la muerte como solución al sufrimiento. Ante las dificultades de vivir el sufrimiento, ante la falta de esperanza, de sentido y de significado del sufrimiento, ante el sufrimiento incluso que vendrá del porvenir, ante un hijo quizás no deseado que está en el seno de una mujer, ante los conflictos, a veces, ¿no?, cuando la muerte como solución a los conflictos se hace guerra o asesinatos. Es algo tremendo. Por una parte, como los humanos tenemos rechazo a la muerte, queremos vivir. Y por otra parte, cuántas veces utilizamos la muerte como solución a los problemas. Por eso, qué importante es, queridos hermanos, que seamos testigos del que murió en la cruz para nuestro bien, del que muriendo en la cruz y resucitando de entre los muertos ha derrotado a la muerte y ha dicho: la muerte ya no va a ser una solución para los problemas, porque ya está esta muerte. Solo lo que tenemos que hacer es adherirnos a esta muerte y resurrección, que es lo que significa el bautismo, hermanos. Incorporarnos a la misma Pascua de Jesucristo. Por eso la liturgia de la Iglesia nos invita a pasar por el corazón la Pascua, es decir, a pasar por el corazón el bautismo y la Eucaristía, sacramentos singularmente pascuales, aunque pascuales son todos, pero que de alguna manera nos hacen caer en la cuenta de que si ya la muerte del inocente, la muerte de Jesucristo, ha sido la victoria sobre todos los sufrimientos y sobre todas las muertes, el bálsamo para todas las heridas y la compañía para todas las soledades, ya no podemos utilizar la muerte como solución, sino que debemos adherirnos a ella y testigos de esta misericordia expresada por el Señor en la cruz, estamos llamados a ofrecerla. Aunque tengamos ahora, queridos amigos de la pastoral sanitaria de nuestras parroquias, de la pastoral de la salud, un dolor. Y es que en una época como la que hemos vivido en estos 2 años de pandemia, estando quizás las personas más necesitadas que nunca de compañía, las propias reglas del juego de la pandemia están dificultando que podamos prestar esta compañía del Señor, esta cercanía a los domicilios
donde hay personas enfermas o solas, o también a las residencias de personas mayores, que experimentemos incluso en nosotros, en nuestros propios grupos, la experiencia de la fragilidad, la dificultad para encontrar nuevas vocaciones a este ministerio eclesial. Por eso esta Pascua del Enfermo que celebramos en este domingo de Pascua tiene para nosotros varias dimensiones. Una es de agradecimiento a lo que el Señor hace a través vuestro, y otra es también de intercesión y de súplica para que surjan en nuestras comunidades cristianas personas que, tratando de ofrecer lo que brota de la Eucaristía a lo largo de la semana, formen parte de estos grupos de pastoral de los enfermos, de pastoral de la salud, para acercarnos a domicilios, y si no podemos hacernos personalmente y es posible por teléfono, pues por teléfono, para acercarnos a las residencias de personas mayores, para en la medida de lo posible acercarnos a los hospitales, en colaboración con el servicio religioso de los hospitales, sobre todo pensando en los enfermos más solos. Pero todo ello, queridos hermanos, para ofrecer consuelo y esperanza, para ofrecer el bálsamo que no nace de nuestra buena voluntad, sino que nace del Señor, sabiendo que nosotros, que formamos parte de su cuerpo, realizamos este ministerio eclesial no en nuestro nombre, sino en nombre de la Iglesia y por tanto en el nombre del Señor, también siendo a veces nuestra propia tarea la que abre el camino para que el Señor se haga presente en el ministro ordenado y pueda realizarse el sacramento del perdón, o pueda llevarse el consuelo sacramental del sacramento de la unción de enfermos, o recibir la encomienda, si el sacerdote no puede acudir, de poder llevar el santísimo sacramento de la Eucaristía. Porque en definitiva, hermanos, nuestra tarea es abrir el paso al Señor, ser como bautistas que van preparando el camino del Señor, para que las personas, en la fragilidad de su enfermedad, puedan encontrarse con el Señor en su misericordia, en el bálsamo de su consuelo, en el alimento que fortalece la fragilidad de nuestros miembros. Demos gracias al Señor, pues, por este ministerio eclesial e invoquemos también al Señor que envíe las vocaciones que precisamos para que la misericordia del Señor, de las diversas maneras que la Iglesia la ofrece, pueda llegar a todos aquellos que la necesitan especialmente.